imposibilite a usted el hacerlo, algún impedimento físico, está bien. Pero de lo contrario, le pido por favor que se pongan sobre sus pies, porque es la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor en esta hora. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Doy la bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Estamos dando inicio a nuestra palabra. Le invito a que allí en su Biblia usted pueda ubicar la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en esta tarde de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Y aquí es donde ya entra el cuerpo de esta palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero o en el tiempo luego, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este día, por tu gracia, por tu favor y tu misericordia. Te pedimos que hoy, Señor, hables a nuestra vida y hables a todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, y que podamos entender, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir en esta tarde, que podamos entender el mensaje por el cual tú nos haces congregarnos, Señor, porque es lo que hay en tu corazón. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando conforme al plan eterno y que podamos vivir conforme a lo que tú has establecido desde la eternidad y que podamos caminar de tu mano, Señor, no siendo oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, caminando en la dirección que tú nos das a través de ella. Cada uno de nosotros es responsable, Señor, de este mensaje, de esta palabra. Permite que pueda ser interiorizado en nuestro corazón y que podamos vivir en él. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra cada día de nuestra vida. Padre, redargúyanos, edifícanos, consuélanos y exhórtanos según sea la necesidad, y que en este día podamos salir, Señor, con una palabra establecida en nuestro corazón y con un desafío en nuestro espíritu para poder, Señor, vivir de acuerdo como tú lo estableces en tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma su lugar en esta hora. Hoy quiero hablarle de algo que venía en mi corazón estando presente, y le quiero hablar bajo el tema el plan de Dios con las pruebas en nuestra vida. El plan de Dios de las pruebas que se presentan o se manifiestan en nuestra vida. ¿Qué plan tiene el Señor con que nosotros seamos probados o que pasemos por diversas clases de circunstancias? Y yo decía, bueno, Señor, pero creo que este mensaje debía ser más bien para los hermanos que están en Colombia o que están en Sudamérica, antes que para los hermanos que están en Estados Unidos. Pero el Señor me decía, hay muchos que están pasando diversas clases de situaciones, de aflicciones y de pruebas, que no entienden porque piensan que debería ser mejor o que las cosas deberían ir en otra dirección. Pero algo que yo veo claramente aquí, como es el apóstol Pedro, manifiesta en esta carta que nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Algunas veces nosotros necesitamos
ser rotos o rompernos, o que Dios nos rompa para llegar realmente a nosotros establecernos en la salvación. Pensamos que seguir a Dios es una posición selectiva que podemos escoger a nuestro antojo o a nuestro acomodo, y tomamos ciertas partes pero otras no. Cuando el Señor nos ha llamado a vivir inmersos en un todo, que es el caminar con Él todos los días de nuestra vida, no podemos separar ciertas áreas de nuestra vida y decir, estas no las toques, Señor, o estas áreas no son necesarias o importantes, sino que necesitamos caminar en ese todo que enfrentamos nosotros todos los días. Y ese es el mensaje que el apóstol Pedro transmite a los hermanos a los cuales él está escribiendo esta carta. Él les está hablando claramente que ellos necesitan entender las dificultades y las pruebas que están pasando para que entonces puedan darse cuenta que a través de esas dificultades Dios trabaja en cada uno de nosotros. Si usted se fija desde el versículo 1 hasta el versículo 9 que leímos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el tema unificador, o lo que une todo este texto bíblico y lo que lo articula de alguna forma, es la salvación que nosotros hemos recibido de Cristo, si realmente la hemos recibido. Porque muchas veces pensamos que hacer parte de un contexto religioso nos hace cristianos, y ese es el peor error o la peor mentira que usted se puede, digamos, creer o que se puede comer. Pedro por eso escribe en esta carta de una manera muy especial, y él quiere consolar a los hermanos que estaban padeciendo grandes aflicciones por causa de caminar con Cristo, por causa de seguir con el Señor. Entonces vemos que el primer gran consuelo que el apóstol Pedro les trae a ellos aquí en este texto es que les recuerda que ellos habían sido receptores del regalo más grande que ellos pudiesen habido recibir, la mayor bendición que un ser humano puede tener en su vida, la mayor potencia, plenitud, gracia que un ser humano puede tener en su corazón, la mayor bendición que puede tener como objeto de caminar, de vivir en esta vida. Y ese regalo no es más ni menos que la salvación de sus almas. Pedro les está hablando y les está animando, diciéndoles que ellos deben tener en cuenta que ellos habían recibido el regalo más grande y más maravilloso de ellos. Pero para nosotros poder enfatizar y para poder ver que además de haber recibido esa palabra, de haber recibido esa salvación estaba recibida o estaba establecida a través de la fe. Dígalo conmigo, a través de la fe. Y la fe no proviene de usted ni de mí, sino proviene de Dios. La fe es don de Dios. Y como vemos nosotros ahí en el versículo 5, y quiero que me acompañe, dice que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y si nosotros vemos el versículo 8 y 9 más adelante, podemos nosotros leer claramente, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Saben que mucha gente está totalmente engañada en este tiempo y piensa que puede elegir en qué momento va a venir a Dios? Y esa es una de las mentiras más grandes que nos podemos meter, porque esa no es una elección tuya, porque esto proviene de Dios. El que Dios te atraiga, el que Dios te llame, el que Dios te establezca, no proviene de ti, sino proviene de Él. Tú no puedes elegir en qué momento vienes, porque Él es el que se revela y el que te atrae a Él mismo. Entonces nos podemos dar cuenta que lo que significan estos versículos que nosotros hemos leído es lo más importante y lo más fuerte que un hijo de Dios posee, es su fe. Lo más fuerte que usted y yo tenemos se llama fe. En los momentos de dificultad, cuando estábamos allí en ese barrio peligroso y nos rodearon todos morenitos, Carlos dijo, aquí ya fuimos.
Pero nosotros, y yo tenía la convicción de que si el Señor nos había sacado, nos había llevado, Él estaba en medio de la situación y que Él tenía el control de todas las cosas. Si era el momento de entregar nuestra vida, estaba bien. Pero si no lo era, Dios iba a intervenir en medio de ello. Porque cuando nosotros estamos establecidos en la fe, nos damos cuenta que es algo que no proviene de nosotros, sino es una convicción profunda. Por eso Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos la certeza, la confianza, el descanso, sabiendo que Él está atento de todas las cosas. Pero el problema cuando tú no tienes a Cristo y cuando tú vives una religión, pues tú no puedes establecerte en el principio de fe, porque ese principio de fe es el que te sostiene y es el vehículo que te lleva día con día, viendo la poderosa mano de Dios a través de tu vida. Entonces la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción que sabemos que nuestro Dios está de parte nuestra. Y tenemos la convicción profunda que aunque no lo vemos, Él está allí. Así como el apóstol Pedro les estaba diciendo a ellos que ellos habían creído, aún sin verle, que ellos estaban allí establecidos, aún sin haber tenido un contacto directo con Él, sin haberlo visto, pero ellos estaban allí establecidos en la fe del Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta que es por eso que Pedro nos dice en estos versículos que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Es más preciosa que el dinero, es más preciosa que cualquier bien que usted pueda tener en este mundo. Porque cuando usted tiene la fe y su vida establecida en Cristo, el cielo y la tierra pasarán, pero usted sabe que las palabras de Dios no van a pasar. Muchas de las situaciones que usted vive, usted sabe que está depositado en las manos de Dios, y aunque parezca difícil o aunque parezca imposible, nuestro Redentor vive y Él tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia. Entonces nos damos cuenta nosotros que allí estamos establecidos en Él. Entonces, basados en esa realidad, Pedro nos dice en los versículos 6 y 7, pone el 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Estás pasando un momento de dificultad? ¿Estás pasando un momento de prueba? Ok, pero la amargura no tiene lugar en tu corazón, o la desesperanza no tiene lugar en tu corazón, porque aunque estamos nosotros afligidos por pruebas, dice el apóstol Pablo, en lo cual vosotros os alegráis. Porque nosotros tenemos un gozo en el Señor, que aunque todo parezca ir mal, sabemos que nuestro Redentor vive y que Él tiene cuidado de nosotros. Muchas de las cosas que ustedes se han preguntado a lo largo de estos años es, pastor, ¿usted cómo ha hecho para sobreponerse a las situaciones que ha vivido? Si parecen terribles. Y ha sido esto, que aunque es necesario y haya sido afligido por diversas pruebas, en mi corazón tengo el establecimiento de la fe que el Señor tiene el control y que el Señor es el capitán de mi barca. Y Él siempre me va a llevar a un puerto seguro. Tal vez no va a ser lo que yo quiero, pero sí va a ser su voluntad, y su voluntad va a ser agradable y perfecta si yo entiendo en qué soy establecido. Y luego el versículo 7 nos dice claramente, para que sometida a qué? A prueba. ¿A qué? A prueba. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, el oro perece, el oro se puede, yo tengo una argolla de oro resistente, pero esto se funde y se desaparece, o con el paso del tiempo como mineral, tiende a desgastarse. Dice, sea hallada en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, nuestra fe está siendo sometida a prueba. Si tú no estás viviendo dificultades o adversidades, te tengo noticias. Pueden estar pasando dos cosas. O estás pasando un momento de tranquilidad en tu vida, en donde Dios está preparándolo todo para que camines en medio de la dificultad y seas formado, o definitivamente tú no tienes a Dios en tu vida y lo que tienes abrigado en tu corazón es una religión más. Son esas únicas dos posibilidades. Pero si tú eres hijo de Dios, no te vas a librar
de la aflicción y de la prueba. Porque a través de ella es que nosotros somos formados y podemos ver la mano de nuestro Dios. Yo tengo una pregunta en esta hora. ¿Qué es lo que te ha traído? Bueno, aparte si te obliga, pero ¿qué es lo que te ha traído a ti a venir a Cristo? Si no ha sido tu vida de prueba, si no ha sido un problema, si no ha sido una dificultad, si no ha sido un momento de crisis. Voluntariamente tú no vienes a Cristo. Ninguno, porque todos estamos perdidos en una vida de delitos y pecados. Tal vez la miseria que vives personalmente te empujó a tener que venir y entender y saber que hay un Dios por encima de ello. Tal vez la dificultad física que has tenido, la enfermedad o como se llame, te ha empujado a tener que mirar al cielo y esperarle. Tal vez la situación económica o la situación de estatus en ese país te ha llevado a ti a tener que mirar al cielo, porque no hay otra alternativa. Entonces, nosotros nos damos cuenta que basados en estos dos versículos, en el 6 y en el 7, que los creyentes podemos hallar gozo en los momentos de prueba y de dificultad, cuando consideramos que esas pruebas son instrumentos en las manos de un Dios soberano, instrumentos en las manos de un Dios para perfeccionar nuestra fe. El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces allí nosotros nos damos cuenta cómo Dios obra en medio de cada situación. Dicho esto, entonces hay al menos 4 maneras como la palabra de Dios nos enseña en este pasaje, cómo Dios usa pruebas y dificultades en nuestra vida para el perfeccionamiento de nuestra fe. ¿Estás pasando por dificultades? Las dificultades vienen por 2 razones. Porque vives con Dios y Dios está permitiéndolas para que crezcas y te desarrolles, o porque has tomado malas decisiones y estás acarreando las consecuencias de tus malas decisiones. Lo primero que yo veo allí en el versículo 6, y yo quiero que me acompañe, allí claramente, como el apóstol Pedro está hablando a esos hermanos expatriados de los diversos puntos de Ponta, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia, como les está hablando allí con claridad y les dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo primero que yo encuentro por la palabra de Dios y que yo puedo ver allí a través de ese pasaje bíblico es que las pruebas y aflicciones de esta vida confirman la fe. Las pruebas y aflicciones que vivimos en esta vida nos confirman la fe. Cuando alguien dice ser lo que no es, pero cuando viene el momento de la aflicción y de la prueba, se desvincula, se dispersa o se va, quiere decir claramente que entonces esa persona no hacía parte del establecimiento de la fe. Porque cuando usted tiene la fe de Cristo, puede venir, y lo que el Señor mismo Jesús nos enseñó a través de la construcción de la casa sobre la roca, ¿recuerdan? Y la casa sobre la arena. Porque la casa, cuando estaba sobre la roca, venían vientos, venían tempestades, venía lo que fuera, pero una casa permanecía. Pero cuando la casa estaba establecida en la arena, venían vientos, ríos, tempestades, y la casa se consumía porque no estaba realmente establecida en un cimiento consistente o en un cimiento fuerte, que en este caso es la roca, que tipifica una vida establecida en Cristo Jesús. Si las situaciones que estás viviendo te hacen pensar apartarte de Dios, revisa realmente si tú vives en la fe del Hijo de Dios. Porque en los hijos de Dios, las pruebas lo que hacen es evidenciar la fe y alimentarla para poder ver la mano de Dios. Entonces, nosotros podemos ver en el versículo 6, allí para la palabra prueba, cuando dice afligidos en diversas pruebas, pues es la palabra griega peirasmos. ¿Qué significa
significa esa palabra peirasmos. Esa palabra es la que se aplica en el texto original para cuando dice allí diversas pruebas. Y esa palabra peirasmos denota adversidad, dificultades, momentos de crisis. Pero cuando nosotros vamos al versículo 7, que está el siguiente, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Allí la palabra prueba cambia la connotación, y en el original griego es la palabra dokimion, con K, dokimion. Y esa palabra implica certificar o comprobar algo que es genuino. En mi país, el oro es probado con un ácido. Si usted coge esto y lo mete en ácido y se negra y se quema, el oro es falso. O es una dimensión de oro demasiado bajita. Cuando le echan ácido a esto y no le pasa absolutamente nada, lo primero que dicen los joyeros, ese oro es de buena calidad y por lo general es oro de 18 quilates en adelante. 18, 22 o 24 quilates y no le pasa absolutamente nada con el ácido. Asimismo, la prueba, vemos que nos permite evidenciar realmente cómo nosotros estamos establecidos en el Señor, si nuestra fe realmente es genuina o es algo que hace parte solo de un encuentro emocional y religioso. Nosotros vemos con la iglesia mal llamada del Señor lugares atestados de personas que viven una vida de mentira. No viven una vida realmente establecida en Dios y al momento de cualquier dificultad se derriten como el chocolate y entonces automáticamente salen resentidos, salen heridos o se van porque no pueden resistir una vida de esa manera. Entonces vemos en el versículo 6, peirasmos, que es dificultades, circunstancias críticas o adversidad, pero en el versículo 7 cuando habla de prueba está hablando de la palabra griega dokimion, con K, que es certificar, probar, corroborar que algo es verdadero o es genuino. Lo que Pedro nos está diciendo es que Dios permite las aflicciones en la vida de sus hijos para que se evidencie que su fe es verdadera o es genuina. Si usted es cristiano y su fe no ha sido probada, prepárese, porque su fe va a ser probada a través de las dificultades y de las pruebas. ¿Cómo prueba Dios que usted realmente está desarrollándose en el amor si no le pone a alguien que le esté picando el hígado ahí todo el tiempo para que usted pueda evidenciar realmente si el amor de Dios está en usted o no está? ¿Cómo Dios va a comprobar que usted está teniendo el fruto y el desarrollo de la paciencia si no le coloca personas con las cuales usted tiene que desarrollarse en paciencia? Le coloca personas un poco difíciles. Lo que Pedro nos dice aquí es lo que el mismo Señor explicó en la parábola del sembrador por medio de la semilla que cayó en los pedregales. Cuando dice que la semilla, la parábola del sembrador, sembró la semilla y la semilla se fue entre los pedregales, entre las piedras. Y como no pudo no pudo enraizarse y no pudo realmente tener tierra abundante, dice que el sol quemó esa semilla hasta que la mató. Una persona que la semilla de la palabra cayó en pedregales y vive una vida de religiosidad, cuando viene el momento de la dificultad, va a perecer porque no está enraizado realmente en donde debe estar. Es cuando llegan esos momentos difíciles que se ve que si amamos a Dios o simplemente amamos en las cosas que Dios nos da, amamos la vida que Dios nos quiere dar. Y muchas personas han ido detrás de eso, mostrándoles: Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, detrás de lo que quiere llenar tu ego. Y ahí muchos han sido engañados, porque van detrás como el burro detrás de la zanahoria. Nunca la va a alcanzar. Porque para que tú tengas la vida abundante de Dios, para que tú tengas las bendiciones realmente de Dios, tú necesitas estar inmerso en Dios. Entonces, no vamos detrás de lo que Dios nos da. Por eso aquí las personas que dan como revelación y entienden que todo es del Señor.
que somos simplemente administradores. Pero usted no me va a ver a mí nunca presionándola aquí diciéndole si usted tiene que dar, escógese lo que tiene, porque eso no es de Dios. Si usted ha sido bendecido y si usted ha sido prosperado, usted entiende que todo es del Señor. Entonces, usted tiene por revelación que usted da de lo mucho que Dios le ha dado. La Biblia no me muestra ni una sola vez que Dios pida algo que jamás le haya dado. Yo recuerdo el caso de la viuda que tenía un puño de harina y algo de aceite y luego dice que iba a hacer unas tortillas y luego iba a echarse a morir junto con su hijo. El profeta le dice, hazme una tortilla a mí primero. Pero le estaba pidiendo a la mujer de lo que ella ya tenía. No le estaba pidiendo de algo que no. Recuerda la mujer que tenía entonces aquí, esa mujer tenía la tinaja y tenía aceite. Y el Señor le dice, ve y pide prestadas. El profeta le dice, ve y pide prestadas todas las tinajas que puedas. Y la mujer fue y pidió prestadas las tinajas, pero no pidió prestado aceite porque el aceite lo tenía ella. Y dice que empezó a llenarlas y el aceite no cesó hasta que quedó llena la última tinaja. Entonces nosotros nos damos cuenta que nosotros no seguimos a Dios porque nos dé, porque tengamos posesiones, por nuestra comodidad, o porque nos dé más salud, o que nos mantenga a nuestros seres queridos, o que nos mantenga nuestro estatus, nuestra reputación o nuestra imagen. No. Nosotros caminamos en el Señor porque sabemos que Dios es un Dios, que en Él estamos inmersos y estamos contenidos. Lo segundo que yo veo allí claramente, lo veo en el pasaje, en el versículo 7, cuando dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo segundo que yo encuentro allí es que las aflicciones o los momentos de dificultad lo que hacen es fortalecer mi fe. Dígalo conmigo, fortalece mi fe. Las pruebas, dígalo conmigo, ustedes saben, no, yo no, y aquí estoy. Y tengo ganas. Dígalo conmigo, las pruebas, las aflicciones, fortalece mi fe. Entonces nos damos cuenta que este versículo 7, la esencia de este pasaje, está conectado con el versículo 6 y con el versículo 7, en donde entendemos que aunque parece paradójico que los instrumentos de Dios que el Señor usa para poder producir en nosotros esa fe, para perseverar hasta el fin, son cada una de las pruebas y aflicciones que nosotros tenemos, por las que pasamos, por las que caminamos, por las que vivimos. Por eso ningún cristiano puede existir, si realmente es cristiano, no puede estar separado del momento de prueba o del momento de aflicción. Porque si usted está separado de eso, créame, usted no es cristiano. La Biblia me habla que desde el principio la fe de estos hombres fue probada. Y fue probada con cárceles, con azotes, con persecución y con muchas cosas más. Yo te hago una pregunta, si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿qué te hace pensar que tu vida va a ser diferente? Si Dios no cambia, ¿qué te hace pensar que la vida es diferente? Pero es que hay una cosa. Es mejor tener pruebas y aflicciones con Dios que tener pruebas y aflicciones suelto de la mano de Dios, porque tengo noticias. En el mundo también vas a tener aflicción. Pero la diferencia es que las aflicciones con Dios, Él tiene cuidado de nosotros y está provocando en nosotros cada vez más una prueba y un establecimiento de esa fe. Pero cuando nosotros vivimos en las consecuencias de nuestras malas decisiones y se nos vienen encima como un derrumbe, no hay absolutamente nada que te pueda contener, y lo único que va a traer eso es amargura y aflicción de espíritu, porque allí no va a estar Dios ni la fe en el Señor para sustentarte, para levantarte y para sacarte. Entonces nos damos cuenta que Dios usa estas pruebas para que nosotros perseveremos. ¿Qué es perseverar? Es mantenernos
en la dirección correcta, mirando a Dios, a pesar de las circunstancias. Y por eso podemos nosotros pasar las diversas aflicciones que hemos pasado. Pastor, ¿cómo usted ha podido vencer 2 infartos? Pues de la mano con Dios. ¿Cómo usted ha podido vencer una peritonitis? De la mano con Dios. ¿Cómo mi esposa ha podido ser sobreviviente de cáncer? De la mano de Dios. ¿Cómo ustedes han podido perderlo todo y estar caminando como si nada? De la mano de Dios. Porque entendemos que estamos establecidos en Él. Y la fe es un músculo. Se lo repito, la fe es como un músculo. En la medida que usted se ejercita más en fe, usted va creciendo más. Usted se ha dado cuenta que hay hombres que levantan pesas y sus bíceps son así grandotes y la espalda rayada y el pecho firme. Pero hay otros como yo. Yo no tengo la espalda rayada y el pecho firme, sino la espalda rasguñada ligeramente y el pecho un poco decadente, pero aún así, cuando nosotros nos ejercitamos en la fe, entonces nosotros nos estamos fortaleciendo día con día. Quiero que me acompañen en 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Verso 3 en adelante. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo. Debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Por qué? Por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va qué? ¿Va qué? Creciendo. ¿Y cómo crece la fe? A través de las dificultades y de las pruebas. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Si nota usted es claramente, y tribulaciones que soportáis. Entonces mire esto, iglesia amada. Estamos viviendo un tiempo de transición. Un tiempo en donde necesitamos determinarnos en dónde estamos. Yo a alguien le dije, el COVID vino para afirmar a aquellos que no se habían afirmado. Si usted después de esto no se afirma, difícilmente lo hará, por una razón. Van a venir tiempos peores, van a venir tiempos de persecución en donde usted va a tener que determinarse y decir, ¿soy o no soy? La Biblia nos habla de que va a emerger un anticristo. La Biblia nos habla de que va a haber una marca. Y todo el mundo dice, la vacuna es la marca. No, la vacuna no es la marca. Pero la vacuna sí es un condicionamiento clásico, que en psicología se habla, que yo doy un estímulo para que una conducta sea alimentada. ¿Sabe qué está pasando ahorita? A todos nos están llevando a un punto. Y esto ya se está poniendo como una obligación que tenemos que hacer. Pues los que lo hicieron ya lo hicieron. Pero los que aún no lo hemos hecho, cada vez está eso empujándonos y obligándonos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué están haciendo eso? Eso es psicología básica. Eso es un condicionamiento clásico. Le están poniendo un estímulo para que usted tenga una respuesta. Para que el día que salga la marca sea normal y natural. Y usted corra a ponerse. Pastor, ¿la vacuna es la marca? No. Si me vacuno está mal, no. Si no me vacuno está mal, tampoco. Es una decisión personal. Pero lo que sí está haciendo todo el sistema es adoctrinándote y adiestrándote que eso es normal para cuando venga el establecimiento y el emerger del anticristo, tú vayas como un borrego con los ojos cerrados a hacerlo como muchos lo han hecho en este tiempo. El que tenga oídos para oír, oiga. Porque desafortunadamente nosotros no estamos caminando muchas veces con el entendimiento de Dios, sino estamos caminando presionados bajo el sistema de este mundo y el temor que se infunde en nuestro corazón. Nosotros fuimos con Carlos a Colombia, estuvimos en iglesias, ¿verdad, Carlos?
que la gente era, ¡oh!, ya que le botaba el pulmón a uno en la cara. Y aquí estamos. ¿Sabe por qué? Porque yo entendí un día, cuando me dio ese segundo infarto, que estaba desahuciado por los médicos, que yo no me muero el día que un hombre dice, ni me muero el día que una enfermedad me toca, ni me muero el día que algo pase conmigo. Yo voy a morirme el día que termine mi carrera. Y eso le va a pasar a usted también, porque desde el más joven hasta el más viejo se va a tener que morir. ¿En qué momento de la vida? No sabemos. Porque los jóvenes se mueren, los niños se mueren y los viejos también nos morimos. Pero yo voy a irme el día que haya terminado esta carrera y que le diga al Señor, terminé mi carrera, Señor. Antes no. Por eso no tengo temor. Porque el temor es el peor consejero que tú puedes tener en tu vida. Por eso el Señor dice claramente que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y yo quiero decirle cómo funciona la fe como músculo. Y funciona de dos maneras. Las pruebas, lo primero que hacen es que intensifican mi comunión con Dios. Cuando yo tengo una dificultad, tengo dos salidas. Me voy por la calle del desprecio y la amargura, o voy a Dios y me agarro de Él hasta pasar al otro lado. Por eso usted va a ver gente que fácilmente su voluntad se fractura, y como no tienen una fe establecida en Dios, cualquier situación que pasa los mueve y los cambia y los saca. Fácil. Pero si usted se pone a mirar, los que permanecen son los que están conectados con Dios. Así de sencillo. Porque todo cristiano, que sea cristiano realmente, que tenga a Dios en su corazón, el congregarse no es algo selectivo o es algo de voluntad. El congregarse es una obligación como cristiano. Yo no debo dejarme de congregarme, dice la palabra, como muchos tienen por costumbre. El congregarme no es algo selectivo, el congregarme es un deber que yo tengo como hijo de Dios, haciendo parte del cuerpo de Cristo. Cuando tú tienes que congregarte como elección, pregúntate también si realmente tú tienes una relación establecida con Dios. Pero pastor, Dios se manifiesta en todo lugar. Dios está en todos lados. Sí, estamos de acuerdo. Pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Yo se lo puedo mostrar por la Biblia, que Dios siempre tenía un lugar específico para manifestarse. Y el intento que Él dejó para manifestarse en medio de usted y de mí se llama iglesia. Manifestación de su amor, manifestación de su gracia, manifestación de su poder, manifestación de su consejo, manifestación de su cuidado, manifestación de su paz, manifestación de su alabanza, manifestación de su gloria. No hay otra manera, mis amados. Por eso usted se da cuenta, usted puede quedarse en su casa leyendo la Biblia como un ermitaño, sí. ¿Va a recibir? Probablemente, pero no en la dimensión que usted recibe cuando estamos como asamblea y como congregación. Porque cuando estamos reunidos, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros también está sobre nosotros, y la plenipotencia de Dios y su mensaje está yendo directamente donde debe. Y eso hace la diferencia. Y lo otro, de cómo la fe es un músculo y las pruebas funcionan como el crecimiento de ese músculo, es que nos ofrece la oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Entonces, dos direcciones. Nos intensifica nuestra comunión con Dios y nos permite también experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Lo tercero que yo veo rápidamente está allí en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Señor, a través de las pruebas y las dificultades, está purificándonos en nuestra fe, al igual que el oro. El oro
Cuando tiene impurezas, esto se calienta hasta que se funde. Cuando el oro se funde y se vuelve líquido, las impurezas salen por encima y flotan. Y entonces el alfarero, el orfebre, el que está trabajando el oro, puede retirar esas impurezas y va a hacer que el oro pueda ser más fino. O sea, él retira las impurezas. Una vez se pone al crisol ese oro, y ese oro se calienta a grandes temperaturas hasta que se derrite completamente. Y esas impurezas van a hacer que floten encima de la superficie del oro líquido, y entonces el orfebre va a realizar la purificación de ese oro, extrayendo esas impurezas, y eso hace que el oro sea mucho más puro. ¿Cómo funciona eso? A través de las aflicciones y las pruebas. Cada vez que tienes una prueba, estás puesto al fuego, y cuando estás en la prueba, aflora lo que es impuro en ti: el enojo, la rabia, la contención, la falta de amor, todas esas cosas, y se manifiestan aquí encima. Y cuando tú las puedes ver, entonces tienes conciencia y pueden ser transformadas por el poder de Dios. Y por eso tu fe cada vez va a ser más refinada y va a ser más pura. Nosotros muchas veces tenemos la percepción errónea de que nosotros mismos, y vemos muchas veces como mejores de los que realmente somos. Tenemos distorsionada la percepción de quiénes somos, y hay mucha gente que está engañada porque se mira a sí misma y se cree mejor que los demás. Cree que son los non plus ultra, los propios. Y creemos muchas veces que somos mejor a los demás. Y se lo voy a caer aquí, como en el caso del apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro llegó y sacó el pecho y dijo: Señor, todos podrán negarte, pero yo nunca te voy a negar? Y el Señor le dijo: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro se creía mejor porque Pedro había caminado en el agua, porque Pedro había tenido la revelación de quién era el Cristo, el Hijo de Dios, y él dijo: yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo: Pedro, antes de cantar el gallo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues Pedro lo dijo. Y muchas veces nosotros nos creemos: Señor, yo estaré contigo hasta el final, en la emoción. Es que yo sí te amo, no como estos. Es que yo soy... Y pensamos que porque nos va bien en un trabajo, cogemos 2 pesos o tenemos alguna... Y pensamos que eso es lo máximo y que Dios está contento con nosotros, cuando esa es la mentira más grande. Porque muchas veces eso es lo único que es tropiezo para tu vida. Es tan pobre y tan miserable que lo único que tienes es 2 billetes en tu cartera o en tu bolsillo y nada más. Así es que necesitamos enfocarnos. Y lo cuarto y no menos importante que yo veo allí, que hacen las aflicciones en medio de nosotros, es que las aflicciones adornan o embellecen nuestra fe. Versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará ¿en qué? En alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que estas aflicciones trabajan con nuestra fe, haciéndola cada vez más más fuerte. Entonces a mí cuando me dicen: pastor, ¿usted cómo ha hecho? Es que, yo no podría... Y pastores allí en Colombia me decían: por lo que tú has pasado, yo no sería capaz. Pero yo le puedo decir hoy que tal vez usted me vea un poquito flácido en mi cuerpo aparente, pero en mi hombre interior tengo la espalda rayada, los músculos grandes y el pecho firme, porque he caminado establecido en el gimnasio de la fe. He podido ver cómo Dios no desampara. Mire, hoy día yo no tengo la menor duda que Dios es el Dios en todas las naciones de la tierra. Que hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar en el Congo, en Haití, en Colombia, en Venezuela, donde Dios me lleve, y Dios sigue siendo Dios, y Él se va a mostrar con su poder. Entonces nos damos cuenta que las aflicciones embellecen nuestra fe, y las embellecen con diversas cosas, y con lo primero que la embellecen es con humildad. Segunda de Corintios 12:7 al 7. 12:7. Mire lo que Pablo enseña a través de esta carta a los Corintios, y la fe va a embellecerse con humildad. Cuando las aflicciones vienen, Dios va a embellecer esa fe, lo primero con humildad. Dice el apóstol Pablo allí: para que la grandeza de las revelaciones
no me exaltase, 2 Corintios 12:7, gracias. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no entiendes. Gracias. 2 Corintios 12:7. Hoy tenemos como lento ese computador. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo, como él tuvo revelaciones, el apóstol Pablo escribió el 80% del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo tuvo revelación tal vez como ningún otro en el Nuevo Testamento. Se dice que el profeta Isaías fuera el Pablo del Antiguo Testamento. Isaías tuvo la revelación tremenda de la palabra de Dios. Y mira lo que dice ahí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿me fue dado qué? Ah, Dios le reveló, sí. Dios le enseñó, pero Dios también le puso su aguijón para que estuviera controlado, para que fuera humilde. Dice un mensajero de Satanás que me aumenté para que no me enaltezca sobremanera. Tal vez usted está pasando las dificultades, ha pasado las situaciones, ¿sabe para qué es? Para que no se le suba el monte, para que se ubique y para que sepa que es de parte de Dios. A mí me han preguntado pastores, pastor, ¿qué es lo que lo hace a usted estar tan ubicado? Porque la mayoría que me conoce sabe que yo no tengo un concepto mío en donde yo diga, hoy es que yo soy, no. Y me pasó algo curioso aquí en Cali, porque había un pastor en ese lugar, en el distrito de Agua Blanca, que tenía un carro estartalado y se comía el pollo ese baboso que Frente nos ofreció. Y estaba diciéndole a otros pastores, es que yo como lo que yo quiero y yo cambio de carro cuando a mí se me dé la gana, porque es que yo sí, y los estaba haciendo sentir a ellos mal. Cuando me introducen a mí y me presentan, yo no suelo hacer esto, y yo se lo dije de antemano, les pedí excusa, le dije, yo no suelo hacer esto, pero les voy a decir algo. Soy un hombre que viene de los Estados Unidos de América, un país de primer mundo, un hombre que tiene una vida medianamente regular como cualquiera, un hombre que lleva 21 años caminando con el Señor, que tiene una carrera profesional encima, adicionalmente a eso ha estudiado 18 años de teología, está próximo a hacer una maestría en el seminario más importante de teología que tiene la Iglesia Bautista y a nivel mundial, y aún así no tengo ni siquiera de qué gloriarme, porque el único que merece gloria y honra en mi vida se llama Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre que estaba allí nos estaba diciendo que él comía lo que quería y cambiaba de carro en medio de pastores que estaban con una necesidad, y él no tenía lo mejor, pero dice por ahí que en el país del ciego el tuerto es rey, ¿no? Entonces yo cuando hice mi presentación le dije, si tiene algo de que creerse, y les dije, creo que si aquí hay alguien que tiene que creerse algo soy yo, y no me creo absolutamente nada, porque todo está dado por basura para ganar a Cristo. Así es que ustedes no dejen que nada venga a subirse encima de ustedes, haciéndolos sentir mal. Y ese Señor lo escogió él mismo. Necesitamos ubicarnos. Usted se cree mucho porque de pronto tiene una o dos cosas materiales, perdónenme, que eso es ignorancia. Usted se cree mucho porque ha ido a la escuela y está terminando un middle school o un high school y usted se cree non plus ultra, perdónenme, no sea ignorante. Hay gente mucho más preparada, gente mucho más establecida. Usted se cree que usted tiene lo mejor porque tiene una casa, perdónenme, hay gente que tiene mansiones. Ubiquémonos. Si hay algo de lo que usted tiene que gloriarse, si hay algo de lo que usted quiere enorgullézcase de obedecer a Cristo y de tener misericordia, amor y compasión por todos los demás. Amén. Lo segundo que nos enseña la palabra de Dios allí es dependencia. Dependencia de Dios. 2 Corintios capítulo 1, verso 8 y 9. Y ya se me fue el tiempo, ¿ya? ¿Tan rápido? Dice la palabra de Dios allí, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no, ¿qué?
para que no confiásemos, no, en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. La cita bíblica, 2 Corintios 1, 8 al 9. Pablo está hablando allí claramente de que había tenido tribulaciones en Asia. Bueno, ahí está, gracias. 2 años más tarde, pero ahí está puesta. Y dice que fueron abrumados sobremanera más allá de las fuerzas, o sea, los superó la situación. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para que qué? Para que confiásemos. Que no confiásemos en que nosotros mismos. Si usted está confiando en usted mismo, está perdido. Sino en Dios, que es quien resucita a los muertos. Las pruebas nos enseñan empatía, porque las pruebas nos enseñan a ser más nice. La prueba nos enseña gratitud, porque entonces empezamos a entender y a tener gratitud en nuestro corazón, porque empezamos a agradecer lo que tenemos y lo que vivimos. La esposa o el esposo que no te soportas, se ha agradecido, ha caminado contigo y está ahí. Sigue orando a Dios. Dios va a orar. Entrégaselo a Dios. Si va a ser un estorbo para tu vida espiritual, no lo va a quitar, eso te lo aseguro. Pero si va a ser de bendición para ti, y tal vez de pronto, esa es la prueba que Dios está colocando ahí para que te baje el moño y para que te eduques. Y para que aprendas a agradecer. Hay mucha gente sola en el mundo que no tiene a nadie. De pronto usted tiene el viejito requiñicoso, la viejita requiñicosa, pero ahí tiene a alguien que lo ama y lo cuida. ¿Cierto, mi amor? Me mira, Alicia, como ella me extraña, digo, este viejito. Pero ahí estoy. Otra cosa que las pruebas hacen es que nos capacitan para consolar y para ayudar a otros. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Nos consuela en qué? ¿En algunas? No, en todas. Si usted es hijo de Dios, Dios lo va a consolar en todas sus tribulaciones. Tranquilo, nada se ha salido de control. Dios está ahí en medio de ello. Para que podamos también nosotros consolar a los que están, ¿qué? En tribulación. Dios nos consuela para que nosotros consolemos a otros. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Y lo sexto que hace esas aflicciones que embellecen nuestra fe, las embellecen con enseñanza y con madurez. Porque nos enseñan a valorar más la eternidad. Y este es uno de los propósitos centrales del Evangelio y de los propósitos centrales de la vida con Dios. Valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. 2 Corintios 4:17. Allí el apóstol Pablo dice algo que es glorioso y que pasa con todos los que somos hijos de Dios una vez salimos de la aflicción y una vez salimos de la tribulación. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Estás pasando dificultades? No te preocupes, no van a ser para siempre. ¿Estás pasando momentos de crisis? No te preocupes, porque de allí esta leve tribulación que es momentánea te va a producir un mayor y excelente, eterno peso de gloria. Entonces, cuando salgas de esa situación, vas a salir fortalecido, fortalecida, porque Dios te va a llevar a una dimensión mayor. Entonces, en esta tarde podemos concluir que las pruebas y las aflicciones de esta vida nos confirman la fe. Que las aflicciones fortalecen nuestra fe. Primero la confirman, luego la fortalecen, luego la purifican. Las aflicciones purifican nuestra fe. Y lo último que hacen es que las aflicciones embellecen o adornan nuestra fe. Así es que yo les invito en esta tarde, a ustedes que me ven a través de las redes sociales, a ustedes que están aquí, que nos pongamos sobre nuestros pies y oremos a Dios hoy. Estás pasando dificultades, estás pasando pruebas, tienes el Señor, la señora, la circunstancia, el compañero de trabajo que te pica el hígado, no te preocupes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque Él ha vencido el mundo. Porque a través de esas circunstancias, Dios está confirmando la fe en tu vida.
Porque a través de las aflicciones Dios está fortaleciendo tu fe, porque a través de las aflicciones Dios está purificando la fe, porque a través de las aflicciones Dios está embelleciendo, Dios está equipando, Dios está adornando tu fe. Por eso hoy yo te invito a que hoy hables al Señor y le puedas decir: Señor, hoy mira mi dificultad, mira mi situación, mira mis circunstancias, Señor. Yo vengo delante de ti con un corazón abierto diciéndote: Padre, tú eres Dios. Señor, mira aún mi situación, mira aún mi coraje, mira aún mi circunstancia difícil en mi corazón. Mira, Señor, en esta tarde. Yo vengo delante de ti, Dios, sabiendo que cada dificultad y que cada prueba de tu mano, Dios eterno, yo estoy allí, Señor. Y tú estás trabajando en medio de ello. Nosotros como hijos de Dios podemos hallar tranquilidad y podemos hallar esperanza en los momentos de prueba y dificultad que estamos viviendo o que nos ha tocado vivir. Cuando nosotros podemos entender que las pruebas es un poderoso instrumento de la mano con Dios para perfeccionar nuestra fe, entonces podemos decir: Señor, no importa la dificultad en ese día, yo te doy gracias por las diversas pruebas que he tenido que vivir. Padre, yo te doy tantas gracias por las pruebas que como pastor he tenido que pasar, porque ellas me han ejercitado, porque ellas me han establecido, porque esas pruebas me han certificado la veracidad de la fe que está, la cual está establecida en mi corazón. Perfecciona nuestra fe. Dígale al Señor hoy: Padre, yo sé que la situación ha sido difícil, yo sé que tal vez en mis malas decisiones yo he acarreado esas consecuencias, pero aún, Señor, yo me someto a ti y te digo: Padre, ayúdame en medio de la aflicción. Porque las pruebas son el test que certifican la veracidad de mi fe. Porque las pruebas son las que me certifican realmente en qué soy establecido. Tal vez tú eres muy niño y no has pasado por dificultades o pruebas, pero te digo que el día que venga la aflicción en tu corazón, hay dos salidas: o te entregas desesperadamente a este mundo, o confías en la mano de nuestro Dios. Las pruebas son el gimnasio que fortalece nuestra fe. El Señor está permitiendo nuevas pruebas, pues Dios está llevándote a que crezcas y te desarrolles más en la fe. Las pruebas son el crisol o el fuego que purifican nuestra fe. Si tal vez estás siendo agobiado por una circunstancia, si tal vez estás siendo agobiado por cualquier tipo de dificultad, yo te quiero decir en esta hora de parte de Dios: ese es el fuego que está purificando tu fe y que está mostrando si realmente es genuina. Las pruebas son la escuelita de Dios para que nos ayuden a desarrollar las cualidades que embellecen nuestra fe. Eso es para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que hemos nacido de nuevo. Pero si tú no eres creyente, aún estando aquí dentro, si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, no has nacido de nuevo, o me ves a través de las redes sociales, a ti que no eres creyente, yo te quiero decir de una manera particular que todo lo que hemos hablado aplica para creyentes. Pedro está hablando de una manera particular allí en este texto bíblico de lo que las aflicciones de esta vida pueden hacer en la vida de los que siguen a Cristo, de los cristianos. Pero si tu caso particular es que tú no tienes a Cristo, si tu caso particular es que tú no has nacido de nuevo, tal vez estás aquí simplemente porque te toca o simplemente porque te traen, pero tú no tienes realmente un establecimiento en Cristo, no dejes que sea demasiado tarde para que puedas reconocerlo. Porque el Señor nos da oportunidad absolutamente a todos. Y en tu caso particular, tal vez las pruebas y aflicciones que has vivido, las pruebas y aflicciones que estás viviendo, que vas a vivir, tienen un propósito específico y muy especial. Y ese propósito es llevarte a Cristo para la salvación de tu alma. Has corrido al mundo a tratar de llenar tus vacíos, has corrido al mundo a tratar de llenarte con las cosas del mundo. Te tengo noticias, eso es temporal, pero el que te va a llenar y el que va a transformar tu vida se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, autor y consumador de la fe.
Si tú hoy dices, yo no tengo a Cristo, y tú lo sabes, si tú dices definitivamente yo necesito conocerle, he corrido y he tratado de buscar en mis amigos, en el trabajo, en los juegos electrónicos, en mi teléfono, en la ropa, en lo que sea, he tratado de llenar completud, pero nada de eso me llena, porque son solo momentos. Yo te digo hoy, solo Cristo tiene la capacidad, y todas esas dificultades que has vivido desde pequeño o pequeña es simplemente para que tu vida pueda venir a Cristo y tenga salvación para tu alma. Tal vez tú te preguntas, mi vida es la más desgraciada, la más desdichada, porque ves tus problemas como los más grandes del mundo. Pero eso yo te digo, esos problemas, lo único que han querido es acercarte más a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde, Dios. Delante de tu presencia venimos hoy. Yo te pido, Espíritu de Dios, que esta palabra vaya en cada corazón, Señor, y que tú trabajes a través de ella. Obra de manera especial conforme a tu plan y propósito eterno, y que tú fluyas conforme a lo que tú, Señor, has establecido desde la eternidad. Y yo quiero terminar este tiempo con esta canción que está sonando. Quiero pedirle a la Virgen que venga y la cante, y vamos a cantarla. Cuando cantábamos hoy esa canción, mientras alabábamos a Dios, iba yo con la claridad de decir, Señor, si la tierra y todo lo que está creado te honran, ¿quién eres tú o yo para no honrar a Dios? Y tú que estás en casa, yo te invito a que juntos podamos cantar esa canción y podamos decirle al Señor con todo el corazón. Y vamos a decirle, poniéndole todo el sentido, entendiendo que todo se somete a Dios, todo le pertenece a Él, todo es de Él. Vamos a decir al Señor, Padre, aquí estamos en el nombre de Jesús. En el principio, Gracias, Señor. Dios creador, antes del tiempo eras tú. Desde siempre has existido, Señor. Hoy dígale al Señor, si no puede más, Dios, dame fuerza. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Dígaselo al Rey hoy con todo su corazón. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también. Dígaselo al Señor, oh Señor, si los cielos adoran tu nombre, Tu corazón en la creación. no importa la aflicción, no importa la Las dificultad. estrellas son Pareces que sientes que te vas a morir, que no puedes más, que vas a correr, que se va a reventar. Hoy te digo en el nombre de Jesús, que mi vara y mi callado te infundirán aliento. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque soy yo quien te sustenta. Dios de promesa, Canten al Señor en esta tarde. hablas bien, tus dichos permanecerán. Lo que no has podido cambiar con tus maneras y tus formas, deposítate en mí y yo haré, dice el Señor. La vida y la ciencia siempre tú nos seguirás. Dígaselo al Rey hoy. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie su especie. Adore al Señor en esta tarde. Dígale, Padre, aquí estoy. Si no sabes a quién tú eres, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Todo se somete a Dios. Tú no eres la excepción. Más grande es el universo de tu amor. Si los cielos yo eres Señor.
más grande, que Dios no pone una carga más pesada de la que yo pueda llevar. Y si tú estás pasando la dificultad, si tú estás pasando el momento de crisis, es porque tú puedes pasar al otro lado de la mano con Dios, porque Él no pone una carga más pesada de la que tú puedas resistir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios eterno, por el poder de tu Santo Espíritu. Hoy nos rendimos a ti, Señor. He refinado tanto. Si te miras hoy a través de cada prueba y cada dificultad, he quitado tantas cosas que sobraban en tu vida. Cada situación, cada circunstancia que has vivido ha tenido un propósito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, que sigas fortaleciendo la vida de vida. Tú le has hecho instrumento útil en tus manos. Glorifícate por el poder de tu gracia, Señor.